Bien, comenzar, vamos a comenzar o a continuar la segunda unidad. Estamos la tercera unidad, corrientes teológicas de mayor impacto en Europa y Norteamérica. Si se dan cuenta, aún no estamos o aún no nos ubicamos en nuestra región. Todavía no nos ubicamos en nuestra región. A partir de mañana ya vamos a ver cómo la teología en Europa y Estados Unidos impacta en Latinoamérica. Ok, entonces vamos a hoy ver, vamos a analizar la teología neo-ortodoxa, también la teología de la ética situacional y finalmente la teología de la esperanza, ¿no? Y al hablar de estas teologías siempre vamos a hablar de personajes destacados, ¿no? Que vamos a particularmente ver a un par de teólogos, o bueno, más teólogos, para entender mejor esto. Pero antes, un repaso. Siempre repasando, hermanos, para no olvidarnos las cosas más fundamentales. Podríamos olvidarnos muchas cosas de lo que hemos conversado o de lo que hemos hablado o expuesto aquí. Sin embargo, cuando sabemos lo fundamental, ya lo otro cae por su propio peso. Cuando, para ilustrarles un billete falso, ¿por qué es falso? Porque hay uno verdadero, ¿cierto? Entonces, nosotros no nos vamos a pasar la vida viendo billetes falsos para saber si algo es falso, sino más bien debemos ver y reconocer, familiarizarnos con lo verdadero, con el billete verdadero, ¿cierto? Para que ni bien veamos una característica diferente, sospechemos al menos. ¿Cuál es el punto de referencia, hermanos? El punto de referencia de nuestro estudio y de todo estudio en general. El punto de referencia. Las escrituras. Las escrituras. Esa regla infalible, la única regla infalible, la norma de normas, la autoridad por la cual las otras autoridades fluyen, es la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es inspirada, autoritativa, clara, suficiente. Esa es la palabra del Señor. Y sirve como fundamento, ¿no? Cimiento de el pensamiento y estándar. Delimita hacia dónde vamos a caminar. ¿Qué significaba ser bíblico, hermano? ¿Qué significaba ser bíblicos? ¿Qué significa ser bíblico? Alineado a las Escrituras, muy bien. Y para una explicación mucho más amplia, ¿qué utilizamos para explicar qué era lo bíblico? Claro, ¿y de dónde lo sacamos? ¿Se acuerdan? De la confesión, de la Segunda Confesión de Fe de Londres y la de Westminster. La Confesión Bautista enfatiza el hecho de que sí hay verdades implícitas explícitas e implícitas, y la de Westminster también lo explica o enfatiza el hecho de la deducción lógica de las escrituras, como a través de una deducción lógica podemos extraer verdades que no están expresamente, pero sí contenidas ahí. Muy bien. ¿Se acuerdan que era el biblicismo? El biblicismo. El biblicismo prácticamente es la idolatría de la letra. Hay un excesivo énfasis en el autor humano, hay una negación de la metafísica, hay una negación, una mentalidad ahistórica, y debemos evitar esos aspectos, ¿no? Bien, ahora vamos a la teología neo-ortodoxa. La teología neo-ortodoxa. Vamos a ver un poco del contexto histórico. La teología neo-ortodoxa es un intento muy, pero muy fallido.
una reacción en contra del liberalismo teológico. Y se sitúa sobre todo en principios del siglo, finales del principio del siglo XIX e inicios del siglo XX. Y la teología liberal dominaba en Europa. Todos esos principios, todos esos esas ideas y pensamientos que ayer estuvimos desarrollando acerca del sentimiento, de la experiencia subjetiva, del existencialismo, como o reducían la religión como una conciencia moral. Eso estaba gobernando, y sobre todo en Alemania. Alemania, hermanos, es el país donde nació la teología liberal. Incluso vamos a ver que universidades muy conocidas van a ser el caldo de cultivo de todas estas corrientes. Por ejemplo, la Universidad de Tubinga, esa universidad en especial se va a encargar de promover esta teología liberal. Entonces ya hay ese liberalismo. El liberalismo se había reducido el cristianismo a la moralidad, al sentimiento subjetivo y al progreso cultural. En esas tres cosas, básicamente, se fue reducido el cristianismo, ¿no? Moralidad, sentimiento religioso y progreso cultural. Esas tres cosas, ¿no? Pero las promesas del liberalismo, la del progreso, el progreso científico, el optimismo sobre el hombre, porque recuerden que en el liberalismo Dios ya no es el centro. Dios pasó a ser cualquier otra cosa menos lo que es Dios. Imagínense, hermanos, ¿no? Cómo los ojos de un impío puede ver. Miren, hemos logrado esto. Hay ciencia, hay progreso de la civilización. em, digamos que los imperios estaban cayendo y poco a poco había más y más democracia. Sin embargo, hermanos, nunca hay que olvidar que el progreso humano nunca es a expensas de olvidar a Dios. Podemos ver un progreso externo, la ciencia, eh, el derecho y todas esas cosas que podemos ver, es solo la gracia común del Señor. Y no es a causa de dejar a la deriva el pensamiento doctrinal. Vamos a ver entonces que en este periodo de principios del siglo XX y mitad del siglo XX van a ocurrir las dos mayores guerras: la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial ocurrió desde 1914 hasta 1918. Miren, ¿dónde fueron las dos mayores guerras mundiales? ¿Dónde fueron las dos mayores guerras mundiales? ¿En qué ubicación del mundo? ¿Dónde se ubicó? ¿Dónde se sitúa? ¿En qué continente? Mayormente en Europa, donde supuestamente estaba la cumbre de la civilización humana, la cumbre del progreso cultural, la cumbre de la intelectualidad, la cumbre de lo moral. La cumbre, es el clímax del ser humano. De nada sirvió ese pensamiento. Hubo millones de muertes, destrucción masiva, colapso en la confianza del hombre. Entonces, teólogos y filósofos reconocieron que esta visión liberal en realidad era incapaz de explicar de manera correcta la realidad del hombre, la realidad del mal, la realidad del pecado, la ruina humana. Era incapaz. ¿Cómo entonces fue la reacción de estos teólogos y filósofos? Entonces, la Primera Guerra Mundial, los conflictos armados
Esta guerra mostró que la humanidad no estaba avanzando hacia la perfección, sino más bien era una demostración de que en realidad el hombre era capaz de una barbarie. Por eso que la educación, la intelectualidad, no es en sí misma una herramienta efectiva de salvación. Porque en última instancia el hombre siempre va a buscar la salvación. En última instancia va a buscar ese confort del alma. Tampoco tampoco los avances científicos era la solución, sino más bien, tanto en la Primera Guerra Mundial, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, el avance científico se disparó. Hay un libro, no recuerdo el nombre de este doctor, que era un nazi. A ver si alguien lo conoce, no lo recuerdo, pero no, era un doctor, un médico, que capturaba a judíos. Entonces los partía sus músculos para ver cómo era el sistema, todo el sistema dentro, ¿no? Y él hizo un libro, y es uno de los mejores libros de anatomía que hay. ¿Pero a expensas de qué? La educación que él tenía, muy inteligente él, fue a expensas de vidas humanas. ¿Cómo ustedes creen? La tecnología que tenemos ahora no es de casualidad. El Internet. ¿Cómo nació el Internet, hermanos? ¿Por alguien que quiso realmente que toda la gente esté conectada? No, fue un proyecto militar. Fue un proyecto militar. La bomba atómica. Alemania, como, eh, como las otras, el eje contra los aliados, juntaron a los mejores científicos del mundo para los avances de la guerra. Muchas de las cosas que nosotros vemos, la tecnología, fue a causa de la guerra, a causa de mantener. Entonces, el hombre poco a poco fue consciente. No, miren, somos capaces de matarnos, y por eso la frase conocida, ¿no? Si quieres paz, prepárate para la guerra. Por eso que tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda fue el catalizador para una reacción en el pensamiento de el cristianismo, o al menos de nombre, ¿no? Porque sabemos que el liberalismo no es el verdadero cristianismo. Va a aparecer una reacción contra el liberalismo liderado por Karl Barth. Entonces, vamos a ver a Karl Barth como representante principal de la teología neoortodoxa. ¿Quién fue Karl Barth? Fue un pastor suizo formado en la tradición liberal. ¿Y quién fue uno de sus profesores? Adolf von Harnack. ¿Se acuerdan de él? El año pasado, ayer vimos quién fue Adolf von Harnack, que decía que todos eran Dios es el Padre de todos y todos somos hermanos. Y al ver esta situación, él quedó desilusionado, que sus maestros muchos de ellos apoyaron la guerra. De hecho, el catolicismo romano también no tuvo una respuesta tan satisfactoria. Entonces él se fue a predicar a un lugar llamado Sefenwil, y descubrió en sus reflexiones que la predicación liberal carecía de poder y autoridad. Y claro, por supuesto, si despojas la predicación de Cristo, del Cristo encarnado, del Cristo, la palabra de Dios, la autoridad de la Biblia, entonces la Biblia no tiene ningún poder en sí mismo para dar consuelo a los corazones, el verdadero consuelo. Yo realmente no sé qué predican los liberales, ¿no? Porque no hay ninguna esperanza. Entonces, en 1919, él publica su comentario a los romanos.
y fue como una bomba en el campo de la teología liberal. Pero ya vamos a ver que Karl Barth no va a, y en general la teología neoortodoxa no va a lidiar correctamente con la teología liberal. Pero era tanta la teología liberal que si alguien se salía de esos límites de la teología liberal, irónicamente, ya era considerado tradicionalista, ¿no? Entonces, para que alguien diga que Karl Barth era un tradicionalista o un ortodoxo, los demás estaban muy, muy mal. Entonces, en Karl Barth se volvió a enfatizar la trascendencia de Dios, la centralidad de la revelación y la seriedad del pecado. Él va a traer, de hecho, Arthur Sproul lo cita varias veces, ¿no? Cuando él dice que, o cuando se menciona la otroriedad de Dios. Dios es el otro. Y ahí va a desarrollar su método dialéctico que en un momento vamos a explicar. ¿Cuáles fueron las influencias filosóficas de la neoortodoxia de Karl Barth? Fue, en primer lugar, Kierkegaard, un filósofo con su existencialismo cristiano. En el siglo XX también se surgió el existencialismo. Y ahora, ¿qué es el existencialismo? Surge también como una reacción contra el racionalismo. Busca responder al vacío y la crisis de sentido en la modernidad. Es decir, hermanos, por más que el ser humano busque en la razón, en última instancia va a encontrarse con un vacío en su ser. El ser humano está en búsqueda siempre, en búsqueda. Dios lo diseñó para buscar algo superior. El ser humano naturalmente va a preguntarse el propósito de la vida, las preguntas más importantes, pero obviamente a causa del pecado, él va a encontrar, o ellos van a encontrar, el hombre va a encontrar algunas respuestas fuera de Dios. Por eso que busca responder al vacío y la crisis de sentido en la modernidad, y por eso que aparece tras las dos guerras mundiales. El existencialismo también penetra en la teología, influyendo en la forma de entender la fe y la revelación. Por eso, Barth va a beber de ese existencialismo para hacer su teología. ¿Cuáles son las principales características de este existencialismo? En primer lugar, énfasis en la existencia individual, es decir, va a haber un énfasis en la experiencia concreta de la vida. También va a desarrollar el tema de la angustia y la desesperación, que la vida está marcada por la incertidumbre, por el sufrimiento y la finitud. Claro, después de 2 guerras mundiales, es natural que las personas piensen sobre este sentido de la vida, el sufrimiento. Va a decir el existencialismo también que el hombre es libre para elegir, pero que esa libertad conlleva un peso y culpa. Hay un rechazo del racionalismo. Lo central no es demostrar a Dios, sino experimentar el sentido en la vida. Esto es influenciado, pues, ¿no? En la teología. Como les dije, Søren Kierkegaard, un filósofo danés, inspiró a Barth en subrayar la trascendencia de Dios y la seriedad del pecado. Vamos a ver algunos aspectos positivos del pensamiento de Karl Barth. En un sentido, hermanos, sobre todo, vamos a ver la evaluación del existencialismo.
En un sentido, hermanos, podemos rescatar que el existencialismo reconoce la seriedad de la existencia humana. Recuperó eso que el hombre debía ver en sí mismo. El hombre debe ver con claridad de que es malo, de que es un hombre caído. Resalta también la dimensión personal de la fe. Sin embargo, reduce la revelación a una experiencia subjetiva. El concepto que nosotros tengamos de la palabra de Dios va a influenciar de manera significativa en las demás cosas. Debilita la objetividad de la palabra escrita como la verdad universal y abre la puerta a un cristianismo sin hechos verificables. Sin hechos verificables. Por eso que para la fe reformada, hermanos, la existencia humana encuentra un sentido no en la angustia, no en esa reflexión en sí misma, sino en la palabra del Señor, en Cristo, en la revelación, en esos hechos históricos que ocurrieron con un significado teológico. El catecismo de Heidelberg, por ejemplo, la primera pregunta es mi catecismo favorito. La primera pregunta es, ¿cuál es el único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y el catecismo responde que yo no soy mío, sino que le pertenezco en cuerpo y alma, en vida y en muerte a mi fiel Salvador, Jesucristo. Ahí está la respuesta. Porque esa pregunta, hermanos, ¿qué implica? ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Quiénes son los que necesitan consuelo? Alguien que necesita consuelo, ¿en qué estado está? ¿Cuando estás feliz necesitas consuelo? No, ¿cierto? Es cuando estás angustiado. Cuando estás angustiado es que alguien necesita consuelo. Y el consuelo a esa angustia, y fíjense que esa angustia no es principalmente a causa de las cosas externas, sino que la angustia del ser humano es a causa del pecado que mora en él. A causa del pecado que mora en él y a causa de saber que ese pecado ofende a Dios. Y por eso que el único consuelo, tanto en la vida como en la muerte, es que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos en cuerpo y alma, en vida o muerte, a nuestro fiel Salvador, Jesucristo. Y la segunda pregunta del catecismo es, ¿qué cosas debes saber para vivir y morir en el gozo de este consuelo? ¿Qué debes saber para disfrutar de ese consuelo? Son 3 cosas. Tú, cuán miserable y pecador eres. Luego, ¿cómo vas a ser liberado de esa miseria? Y tercero, ¿cómo agradecer a Dios por tal liberación? El Evangelio, hermanos. Pues no necesitamos una mera reflexión acerca de la angustia humana, ni buscar la solución en otros lados, sino que es el Evangelio quien responde a estas grandes preguntas. Es importante, hermanos, para eso. Entonces, importante, ¿no? Hay una crisis de liberalismo, un impacto en la Primera Guerra Mundial, la realidad brutal del mal, la desilusión de estos teólogos con la tradición liberal. Irónicamente, ¿no? Tradición liberal. Los liberales querían salirse de toda tradición, pero hicieron su propia tradición liberal. Y este movimiento neortodoxo, junto con Karl Barth, quiere recuperar la seriedad o ciertos aspectos de la ortodoxia, por eso se llama neo-ortodoxia, pero reinterpretados para la modernidad. La neortodoxia reconoció bien el fracaso del liberalismo, pero no retornó plenamente a la autoridad objetiva de la palabra del Señor.
mantuvo el concepto existencialista, donde la Biblia se convierte en la palabra de Dios. Se convierte, es decir, va a haber un lugar de encuentro en donde el hombre y Dios se convergen. Y ahí es donde recién Dios nos habla, en lugar de tomar la palabra de Dios como tal, hermanos. Entonces, no tenemos que recurrir a estos aspectos incompletos para regresar a esta, a las soluciones, ¿no? Vamos a comparar la neo-ortodoxia del liberalismo. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? En primer lugar, el punto de partida del liberalismo. ¿Cuál es? Parte del hombre, la razón, la moralidad y la experiencia religiosa. Eso es el liberalismo. Pero ¿cuál es el punto de partida de la neo-ortodoxia? Parte de Dios que se revela en su palabra, aunque interpretada existencialmente. Entonces, el liberalismo es antropocéntrico, como lo vimos ayer, y la neo-ortodoxia en realidad es un intento de volver a Dios en su lugar, pero sin recuperar la inspiración objetiva de la Escritura. Y ahí es el fallo fatal de la neo-ortodoxia. Fallo fatal. Distintos o aparentemente distintos puntos de partida, pero el resultado es casi el mismo, porque no consideran a la Biblia como palabra de Dios. Y ahí viene el segundo aspecto, o la diferencia entre la neo-ortodoxia y el liberalismo. El liberalismo considera la Biblia como un libro humano que registra la experiencia religiosa de Israel, de la iglesia primitiva, pero no es la palabra de Dios. Pero la neortodoxia tampoco va a decir que la Biblia es palabra de Dios. No es en sí misma palabra de Dios, pero se convierte en palabra de Dios cuando Dios la usa para encontrarse con el hombre. Simplemente es un mero instrumento para comunicarse o revelarse por el hombre, pero no la revelación en sí misma. Y ahí está el error fatal. Ambos niegan la inspiración plenaria y la inerrancia sostenida por la ortodoxia cristiana, por la ortodoxia. ¿Cuál es la diferencia entre el liberalismo y la neoortodoxia respecto a Cristo y la revelación? Para el liberalismo, Cristo es un maestro moral, un ejemplo de piedad y un ejemplo de amor. Para la neoortodoxia, Cristo es el evento central de la revelación, el punto donde Dios se da a conocer. La neoortodoxia es un intento de rescate de Cristo como la revelación, pero más en términos de encuentro. Un encuentro subjetivo, existencialista, más que una obra histórica y objetiva. Ignoraban eso. Ignoraban. ¿Qué opinaban los liberales sobre el pecado? El hombre es básicamente bueno. El hombre es básicamente bueno y el pecado es mera ignorancia o un atraso moral. Eso de en la educación está la clave. Eso es parte de la ilustración. Hay que invertir más en educación, porque los políticos piensan que es así, pero en realidad no. La neortodoxia, en cambio, va a decir que el hombre está radicalmente caído y en contradicción con Dios, recupera ciertos aspectos de Agustín sobre el pecado, y en este aspecto la neortodoxia recupera y reivindica ese
ese aspecto. También el liberalismo y la neo-ortodoxia se diferencian en el método. ¿Qué método utilizaban los liberales? Era historicista, es decir, había una crítica bíblica para desmontar lo sobrenatural, ¿no? El excesivo o había solo un camino, solamente ver el contexto histórico, meramente histórico y nada más. No había ningún aspecto sobrenatural, sino que había una desmitologización de las escrituras. Pero, en cambio, en la neoortodoxia hay un método dialéctico, existencialista. ¿Y qué quiero decir o a qué nos referimos con método dialéctico? Es decir, dialéctico, ¿no? De dos elementos en contraste. Es decir, Barr lo aplica para describir la relación entre Dios y el hombre. Hay una tensión. Afirma que hay una distancia infinita entre Dios y la humanidad debido al pecado y que solo Dios puede revelarse sobrenaturalmente en Cristo. Es decir, Dios se revela, pero el hombre no puede alcanzarlo por sí mismo. Hay aspectos, hermanos, ciertos aquí, como por ejemplo el hecho de que si sabemos algo de Dios, es porque Dios ha querido revelarlo. En primer lugar, Dios no es un Dios que se esconde, ¿no? Dios es un Dios que está a la vista de todos y por lo tanto no hay ni una sola persona que va a excusarse delante de Dios y decir yo nunca conocí absolutamente nada de ti. Es mentira. La revelación natural revela a un Dios invisible, y esa revelación los hace inexcusables. Y por supuesto, ¿no? Y por supuesto, Dios es el otro. Hay una trascendencia total. Y cuando pensamos en la santidad, debemos también considerar ese tema. La santidad tiene dos acepciones, una ontológica y otra moral. La ontológica nos quiere decir que Dios es el otro, es trascendente. Dios no es como su creación. Dios no es como la creación. Dios no se compara a nada de lo creado. Entonces, Barr va a afirmar esto como un encuentro paradójico. Dios es el otro, el trascendente, y el hombre, un ser creado. Por eso es que en este método dialéctico hay una relación de tensión. Y eso implica también que la revelación no es un evento o mejor dicho, es un evento personal y no se conforma de proposiciones objetivas. Por eso que en la neo-ortodoxia va a haber tal paradoja que se va a convertir en contradicciones. En contradicciones. Por eso que nosotros sí creemos que hay proposiciones lógicas en la doctrina. Dios no es un Dios que se contradice. En las Escrituras no vamos a encontrar contradicciones. ¿Cómo resolvemos esta paradoja entre Dios trascendente y el hombre creado? La respuesta es Cristo, hermano. Cristo es la encarnación del Verbo divino, del Verbo eterno, y por eso podemos decir que Dios se relaciona sin contradicciones con el hombre. En la Biblia no podemos encontrar contradicciones. Hay una ley de la no contradicción, ¿cierto? Nada puede ser falso y verdadero a la vez y en el mismo sentido. Y Dios, ya que es verdad, todo de Él es coherente y lógico.
Entonces, ambas corrientes fallan, hermanos. Fallan en la doctrina de la revelación. Fallan radicalmente. Porque, por un lado, el liberalismo dice que la palabra no es palabra de Dios, y por el otro lado, la Biblia se convierte en palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios inspirada, inerrante, infalible. La verdadera teología debe afirmar una obra histórica y real, objetiva, especialmente su muerte sustitutiva, su resurrección real, su ascensión, y no meramente un símbolo o experiencia. Tanto el liberalismo como la neo-ortodoxia son intentos de adaptar el cristianismo al espíritu de la época. Pero terminan negando la esencia del evangelio bíblico. Ahora, ya hemos visto la diferencia entre el liberalismo con la neo-ortodoxia. Ahora vamos a comparar las diferencias entre la ortodoxia y la neo-ortodoxia. Por algo, ¿cierto? Por algo se llama neo-ortodoxia. Es un intento de recuperar el lenguaje y términos ortodoxos, pero bajo los presupuestos modernos. Primer punto, la diferencia de puntos de partida. Puntos de partida. La ortodoxia parte de la revelación objetiva de Dios en las Escrituras. La Biblia es inspirada, suficiente, inerrante y todo lo que nosotros ya sabemos. ¿Qué es la neo-ortodoxia? La revelación es como un encuentro. La Biblia contiene testimonio humano y se convierte en la palabra de Dios cuando el Espíritu lo aplica. Encontré una aplicación, ahí recién es palabra de Dios. La ortodoxia afirma el fundamento objetivo. Ese fundamento objetivo, hermanos, tiene un efecto en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestros afectos. La doctrina tiene que tocar nuestro corazón, pues, hermano, ¿no? La doctrina no es fría. Los fríos somos nosotros a causa del pecado. Pero, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo comienza Pablo, Efesios 1:3, al describir lo que hizo Jesucristo? ¿Qué dice Pablo en Efesios 1:3? Dice, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Una doxología, una alabanza. Dice, alabado sea el Señor que hizo todo lo que hizo en Cristo Jesús. ¿Cómo termina Pablo después de explicar el Evangelio en Romanos? Al final dice, miren, al final hay tantos misterios, profundidad de la sabiduría del Señor. ¿Quién puede alcanzar? Al final dice, porque de Él, por Él y para Él es todo. La gloria a Él. Y así debemos también terminar nuestros estudios teológicos. Si al terminar nuestros estudios teológicos no nos mueve el corazón, pues algo está mal. Algo está mal. Es un buen método también para mover nuestro corazón y no solamente quedarnos con lo objetivo. Es en la teología sistemática de Joel Beeke y de Paul Smalley, creo que se llama así. Cada capítulo termina con un himno. Y sería bueno que cada vez que leamos o estudiemos estas verdades doctrinales, objetivas, que se basan en hechos históricos, estimulemos nuestro corazón con un himno para ver o para celebrar a nuestro Dios. Pero siempre con el fundamento firme de la Escritura, como inerrante, como autoritativa, como infalible, como inspirada. Entonces, el punto de partida es diferente y por eso que, ¿cuál es
la perspectiva de la ortodoxia respecto a la Biblia es inspirada, verbal, plenaria, suprema. La neo-ortodoxia, ¿qué es lo que va a decir? La Biblia contiene errores, como cualquier otro libro. Es un testimonio falible que Dios puede usar para revelarse. Sí, la Biblia sí se nos presenta a Dios, pero solo es un instrumento más en ese encuentro experiencial. Puede sonar en algunos círculos muy bonito, pero eso es un error atroz. La Biblia es palabra de Dios. Dios y la revelación. La ortodoxia sostiene que Dios se revela en hechos y palabras. En hechos y palabras. No es casualidad que Dios se haya querido revelar en la escritura, en palabras. Algo objetivo, algo que se puede transmitir de manera fácil o menos complicada. Pero la neortodoxia nos va a decir que Dios es el otro. Y es una relación paradójica. Para la ortodoxia la revelación es comunicada, pero la neortodoxia es un evento existencial. ¿Qué opinamos sobre Cristo? Nosotros que abrazamos la fe ortodoxa. Cristo es el verdadero Dios, verdadero hombre, que responde a esa pregunta tan paradójica como un Dios santo, 3 veces santo, se relaciona con hombres pecadores. Cristo es la respuesta. Es el Redentor que obra objetivamente nuestra salvación en la cruz. La cruz fue un hecho histórico que tiene una explicación teológica. Su muerte, su encarnación, su muerte sustitutiva y su resurrección corporal son abrazadas por nosotros. Pero en la neo-ortodoxia, Cristo es el principal, pero subraya su papel revelador más que su obra objetiva de expiación. ¿Cuál es la perspectiva del pecado? En la ortodoxia, el pecado es la transgresión de la ley. Es transgredir la ley de Dios. Estamos corruptos por naturaleza. Hay una esclavitud total. Pero en la neoortodoxia, el pecado es sobre una contradicción. Hay una separación de Dios más que la culpa legal y corrupción heredada. Como les dije al principio, sí, la neoortodoxia quiso tomar ciertos conceptos de Agustín sobre el pecado, pero falló en lo otro, en determinar que sí hay una corrupción heredada y que es necesaria un pago por el pecado. Por eso que también eso afecta en la doctrina de la salvación. ¿Qué nosotros opinamos sobre la salvación? La salvación es objetiva, hermanos, es lograda, es aplicada por el Espíritu Santo, es recibida por fe. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra justificación es una realidad objetiva, es un estado estático. Es como que una sentencia inocente o sin culpabilidad. En cambio, la neo-ortodoxia nos va a decir que la salvación es un encuentro de gracia en el presente, una mera experiencia transformadora sin el énfasis de la justificación o de la imputación. Pierde el sentido total. Método, también vamos a ver una diferencia en el método teológico. La ortodoxia usa la escritura como base y recurre a la razón de forma ministerial. Utilizamos la palabra de Dios, organizamos esa verdad revelada. En cambio, en la neoortodoxia, esta tensión constante, ¿no? Dios, hombre, eternidad, tiempo, pecado y gracia, pero los resuelve a través de contradicciones.
Por eso que no es posible abrazar. Desde nuestra perspectiva, hermanos, la ortodoxia mantiene la verdad bíblica o debe mantener la verdad bíblica. La Escritura, Cristo como personaje histórico que realizó lo que la Escritura dice. La neortodoxia es un intento muy, pero muy fallido al corregir al liberalismo, pero no regresa a la fe ortodoxa. Se queda en el camino al poner la revelación en la experiencia existencial, debilita la objetividad del evangelio. En resumen, hermanos, la ortodoxia confiesa de manera segura la palabra objetiva de Dios, pero la neoortodoxia lo reduce a la experiencia de encuentro. Quiso resolver ciertos asuntos, quiso recuperar ciertos aspectos, pero si no abrazamos lo fundamental, en realidad vamos a seguir estando alejados de la ortodoxia. En suma, hermanos, la neortodoxia termina siendo nada ortodoxa.